Bien, tomamos la Biblia, si son tan amables, asegurándose por favor por última vez que todo teléfono celular esté completamente inactivo, en pleno silencio o apagado si es posible, por favor. Y tomamos la Biblia para irnos al capítulo 9 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Aleluya. Pueden estar así como están. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Quiero que vayamos al capítulo 9, por favor. Y vamos a tomar el verso 14, aunque vamos a estar hablando de gran parte de esta carta y de este capítulo 9. Quiero tomarlo hoy para continuar la plática que comenzamos la semana pasada. El domingo pasado comenzamos una plática bajo un título principal, un título que es bastante amplio, que dice los diezmos y la ofrenda. Es el título de toda la plática, que va a tomar varias semanas. Es el título general, pero le puse un subtítulo, un segundo título para la semana pasada, y era todo le pertenece al Señor. No es el diezmo. Y quizá pueda sonar como que estoy contradiciendo alguna doctrina bíblica, pero no. Lo explicamos bastante bien la semana pasada. Más que el diezmo. Todo es del Señor. El rey David dijo: de lo que nos das, traemos. De lo que recibimos, traemos a ti. Ese era el subtítulo, un segundo título que se aplicó la semana pasada. El título de hoy, hablando bajo el título principal, diezmos y ofrendas, pero el título para la plática de hoy es un poquito largo y voy a tener que leerlo. Dice así: profunda convicción del orden establecido en cuanto a diezmos y ofrendas como un medio para sembrar y sostener la fe. Muy importante, lo voy a repetir. Profunda convicción del orden establecido en cuanto a diezmos y ofrendas como un medio para sembrar y sostener la fe. Bien, tomamos 1 Corintios capítulo 9 y verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Bien, hermanos, pensaba mientras veía en todo el desarrollo del culto en el grupo de jovencitas que estaban aquí. Entre los que cantaban solo habían hembras, jovencitas. Ya pues en los que tocaban también. Después de ellas pasó otro grupo con unos añitos tal vez más. No sé, ustedes pueden diferenciar bien, tal vez 2 años, año y medio, 3 años más que los primeros. Pero jovencitos, se nota, por favor, sin ofender a nadie, se nota el brillo de la piel. Amén, hermanas. Esos años de la juventud, de la adolescencia que dicen. Algo bonito. Veo a los niños a veces en los canastos de la ofrenda acercarse con un billete en la mano y depositarlo. A veces vienen sin nada, pero vienen de la mano de papá o de mamá y atienden al momento de poner la ofrenda. Tal vez gritan un poquito y buscamos la forma de acomodarlos. Pero son los que van a continuar con la fe que un día recibimos. Nuestros hechos en cuanto a dar para la obra de Dios no tienen medida. No se puede medir su alcance. Tienen frutos hoy y los tendrán en muchas generaciones por venir. Por lo tanto, no nos podemos detener, mis hermanos, en seguir ensanchando. Hay que seguir ensanchando. Y como he dicho todos estos días,
Se los voy a decir hoy a todos ustedes. Tenemos a nuestro alrededor muchas propiedades. Y nosotros no encontramos este lugar ya grande para nosotros, no lo es. Cuando lo vimos en los primeros días nos perdimos en unos salones y no encontrábamos la salida. Hoy es muy pequeño. Tenemos que seguir trabajando. Al principio del culto, la hermana que tomaba la lectura se iba 3000 años atrás, cuando un hombre se quedó viendo a los grandes corredores de su casa, a los muros de mármol, y empezó a rascar su cabeza y dijo: ¿será posible que yo voy a morir y no voy a construir una casa para Dios mejor que la que yo tengo? Ese fue David. Y David empezó a reunir materiales. Todo el pueblo, dice el capítulo 29 de Primera de Crónicas, trajo ofrenda a Dios. Piedras preciosas, oro, plata, los metales más finos, lo trajeron a Dios. David murió, dejó casi todo preparado. Venía a tomar el lugar en el trono su hijo Salomón. Salomón construye el grandioso templo de Israel con una delicadeza, con una entrega que cuando lo dedicó no podía ser tenido en poco por Dios. Porque cuando las cosas se hacen con una convicción profunda de lo que es dar, Dios no se queda con nada. Porque Dios honra a los que lo honran. Dios se agrada de lo que le traemos cuando primero se agrada de nosotros. ¿Sabe por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? El texto dice: porque a Dios no le agradó Caín ni su ofrenda, pero miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando Salomón levantó aquel maravilloso templo, no permitió que martillo golpeara en aquel recinto. Nada. Toda piedra, todo metal, toda madera era preparada fuera y luego traída para ser colocada, pero no golpeada dentro del santuario, para que no se escuchara ni el mínimo ruido, por respeto al Dios que estaba construyendo. Cuando terminó dijo estas palabras: yo sé que los cielos de los cielos no pueden contenerte, que eres muy grande, pero yo te levanté esta casa y me pregunto cuando la terminé: ¿será que vas a vivir en ella, siendo que no cabes en todo el universo? Dijo: pero acéptala, recíbela. Y cuando hace aquella oración frente a todo el pueblo que dirige, una nube empezó a descender desde los cielos y cubrió todo aquel santuario. Los sacerdotes, los ministros de la alabanza, estaban con sus ornamentos, con sus adornos, con sus vestimentas preparados para entrar y ministrar. Pero la nube que escondía la gloria del Dios de Israel, a quien era dedicada aquella casa, no se los permitió. Y con pecho en tierra gritaron una alabanza al Dios de Israel. Bien. 500 años. ¿Cuántos adoraron en ese santuario? ¿Cuántos cultos? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos sacrificios? A los 500 años suceden varios cambios en la nación de Israel. Israel es llevado cautivo a Babilonia, pero regresan. No podemos hablar con fechas exactas. Nada más estamos tratando de llegar a los momentos. Regresa Zorobabel, Esdras,
Nehemías, y levantan un templo en calidad de materiales muy inferior al templo de Salomón. De manera que los viejos que regresaron de Babilonia del cautiverio empezaron a contemplar la construcción, y cuando los cimientos se ponían, empezaron a llorar. ¿Pero sabe por qué lloraban? De tristeza. Dijeron: no se parece a lo que Salomón levantó. Y en un momento determinado abandonaron la obra y se fueron mejor a hacer detalles en sus mansiones y en sus casas. Las casas de ellos eran palacios y la casa de Dios estaba abandonada. ¿Qué efecto tiene lo que hacemos? ¿Qué efecto tiene que enseñemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes que a Dios hay que dar bienes materiales, que hay que diezmar, que hay que ofrendar, porque eso siembra la fe y la sostiene? Se levantó Zacarías y Ageo como profetas en aquella época y le dijeron al pueblo: dice Jehová el Señor, que no es tiempo para que ustedes estén arreglando sus casas, y la casa de Jehová está abandonada. No es tiempo de eso. No descuiden el dar, no descuiden la convicción que debe haber en cada creyente de lo que es Dios, de lo que es su religión, de lo que es su fe, de lo que es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y el pueblo se levantó y dijo el Señor estas palabras: dice el Señor, dijo uno de esos dos profetas, que no tengan en poco lo que hoy se hace. Porque ustedes lloran, porque se acuerdan de la gloria de la primer casa que hubo cuando la nube de Jehová descendió sobre el santuario que Salomón levantó, donde el oro abundaba en todas partes. Dice el Señor estas palabras: la gloria postrera, la gloria sobre esta casa será mayor que la gloria primera. Sabe que muchas cosas de las que nosotros hoy, para las que contribuimos cuando nos acercamos a estos recipientes de ofrenda y el trabajo que hacemos en las propiedades de la iglesia, muchos frutos nosotros no alcanzaremos a verlos. Lo verán estas jovencitas que pasaron aquí. Lo verán los jóvenes que cantaron. Lo verán los niños que hoy están en brazos. Lo verán los que hoy tienen una pacha, un biberón, una botella, un pepe en la boca. Ellos lo verán con sus ojos. Ellos serán los ministros, si Cristo no ha venido, que van a tomar una buena antorcha que nosotros entregamos, pero bien encendida con el fuego de Dios ardiendo. Los ojos de esos niños lo verán. Y agregó el profeta: no tengan en poco lo que hacen. Yo sé que tal vez en su corazón, en el corazón de inmigrante que nosotros tenemos, teniendo nuestra casita tal vez en nuestro país de origen, o viendo si hacemos algo para la vejez, tal vez aquí mismo, cuando lleguen los días en que el cuerpo ya no puede sostenerse de pie, tener algo para poder pasar la vejez. Todo eso es muy bueno, está en el plan de Dios, pero con ese corazón nunca nos hemos olvidado de la casa de Dios. Nunca nos hemos olvidado de la fe. Nunca nos hemos olvidado de la herencia que vamos a dejar a los demás. Cuán importante es diezmar y ofrendar. Eso fortalece la fe de un pueblo, de una iglesia local. Le da alcance a una iglesia local. Dios dijo estas palabras a través del profeta. Es más, esta casa verá entrar en ella al deseado de todas las naciones. Pasaron 500 años y un día un Galileo sale en su manto del norte de la tierra de Palestina y va para el sur a Jerusalén, donde está un templo. Pero antes del templo llega donde está un profeta bautizando en el río Jordán, un profeta raro. Pero cuando aquel profeta lo vio de lejos, dijo: allí está, allí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos dar el aplauso fuerte en esta mañana. En Éfeso, en el pueblo de Éfeso, en el Asia Menor, una gran ciudad, está un hombre entregado a la fe. Se llamó Pablo, Saulo, Paulo,
depende el idioma en que se diga. Hay un hombre trabajando en Éfeso arduamente, pero antes de ese trabajo ha pasado por un pueblo llamado Corinto, una ciudad griega muy importante, y ha dejado plantada una iglesia en Corinto. Hoy les escribe. La conciencia que Pablo tiene de la contribución monetaria, de diezmar y ofrendar, es muy profunda. Los corintios eran personas con unas costumbres bastante controversiales. Los corintios estaban por allá haciendo cosas que no debían hacer. Y Pablo los reprendió porque se estaban yendo a meter a templos de ídolos y hacer cosas inapropiadas. Y Pablo les dijo: no se crean maduros en la fe, porque esa madurez es falsa. El pensar que uno es bastante maduro para empezar a hacer cosas inapropiadas es falso ante los ojos de Dios. Así que no lo hagan, porque ustedes reclaman hacerlo por tener derechos en la fe, porque ya son grandes, porque ya conocen. No se puede. Yo también tengo derechos, sin embargo me he limitado, he entregado mis derechos para que no haya problema. Y tiene entonces que elaborar toda una explicación, una defensa tal vez de su apostolado. Y en este apostolado explica el lugar que ocupan los diezmos y las ofrendas en el pueblo de Dios. Muy bien. Si nos vamos al capítulo 9, por favor, de Primera de Corintios. Y nos vamos al verso 7. Presenta un argumento aquí para explicar el poder que tienen las ofrendas y los diezmos, comparándolo con condiciones humanas corrientes, lo que se puede llamar analogías. Dice el verso 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nos mantenemos en el verso 7. O sea, dice, analicemos lo normal de la vida. ¿Cómo una nación pretende tener un ejército grande, poderoso, para defenderse si no sostiene a sus soldados? ¿Cómo pretendemos, hablando de lo normal de la vida, tener calles pavimentadas? Tener un cuerpo de policía que vele por el orden de la sociedad. Tener cortes donde esperamos que se imparta la justicia. Tener buenos servicios públicos si no contribuimos para eso. ¿Cómo esperamos tener escuelas públicas donde se eduque apropiadamente a nuestros hijos si no queremos pagar impuestos? Hay que pagar impuestos de automóviles, hay que pagar impuestos de casas y una serie de impuestos para nuestro propio beneficio, para que se nos devuelva de otra forma. Es el orden natural de las cosas, razonable, fácil de entender. Y aquí dice, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Otra pregunta: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Ilógico. No cabe en la razón. O sea, lo que es natural, lo que es normal, nos enseña que hay que diezmar y que hay que ofrendar para poder subsistir. Es mucha ignorancia, está diciendo el apóstol, alegar que por qué los diezmos y las ofrendas, cuando lo mismo natural de la vida, lo corriente de la vida nos enseña que esto es menester hacerlo para poder vivir bajo un techo. Tenemos que pagar por ese techo. Servicios de agua limpia y servicios de agua sucia, servicios de electricidad. Si queremos tener unos cuantos canales más en el aparato, en la pantalla esa de televisión, tenemos que pagar un poquito más. Lo normal de la vida nos enseña que lo que hacemos tiene su razón. Amén. Seguimos, otra pregunta. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahora, digo esto solo como hombre. O sea,
habiendo analizado como un humano corriente, que para ser miembro de un club y disfrutar de los beneficios de ese club, es un pensamiento común de hombre, como hombre, lo he dicho, como humano, que eso es normal. Aparte de que es normal que respondamos para poder ensanchar, ahora voy a la palabra de Dios. ¿Cómo celebrar con una fe muy emotiva el seguir ensanchando para tener aulas para nuestros niños, para la escuela bíblica, para que reciban la enseñanza de la palabra de Dios, para tener salones donde toda esta juventud sea librada de las drogas, del infierno, de las pandillas, de las calles, y puedan tener instrumentos para ensayar y glorificar al Señor y traer otros jóvenes a Cristo? ¿Cómo una fe muy emotiva puede levantar sus manos sin poner la mano en el bolsillo para dar? ¿Cómo? Santiago el apóstol dijo: tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Cómo pretendo adorar en lo corriente de la vida, en el pensamiento común? ¿Cómo pretendo adorar en un lugar calientito en el invierno, cómodo, si no pongo mi mano en el bolsillo para que ese lugar pueda sostenerse, que es un recurso de fe? Ah, dice la gente, teniendo una espiritualidad falsa, pero a mí no me interesan las cosas materiales. Pues con más razón todavía, délo todo entonces. Dice: a mí no me gusta lo material, pero vea el carro 4x4 que tienen debajo del garaje allá en su país de origen y las fotografías que ellos mandan con un sombrero y con la cintura quebrada. No me interesan las cosas materiales. ¿No sabe que este edificio, con sus comodidades, la silla donde está, hablando en el pensamiento común, como hombre hablo, dice Pablo, es un recurso poderoso para la adoración? ¿No sabe que el papel y la tinta es un recurso poderoso para propagar el evangelio por doquier? ¿No sabe que los micrófonos de las cámaras, de la radio y todo lo que hay es un recurso poderoso para sostener la fe y propagarla en el pensamiento común? Amén. Comúnmente hablando, como seres humanos nada más convencidos de que hay que dar. Hay que dar. ¿Cómo nuestros niños van a ser educados? La gente dice: voy a dejar a mis hijos el dinero y no lo doy a la iglesia mejor. ¿Sabe por qué? Porque se ponen a hacer cuentas al mes cuánto ganan y se rascan la cabeza y dicen: yo no me había dado cuenta que con esto yo pago un carro de lujo. ¿Cómo valoramos las cosas? Yo solo he dicho a mis hijos esto: no esperen mucho de mí, porque yo invertí en ellos en toda su niñez muchos dólares, muchos dólares, muchos dólares. Cada hijo mío que está por ahí no sabe el precio que tiene en la cabeza y lo que cuestan. Y hablo un precio de dólares. Hay un precio ahí muy alto. Esa es tu herencia. Yo le invertí en cada paso de tu vida, en cada pensamiento, para que te quede una fe. Que te quede una fe. Como hombre lo digo, dice Pablo. Como humano, yo creo que si usted se filtra en cualquier club, a mí se me hace que lo corren. Lo avergüenzan. Hay por ahí instituciones para ir a hacer ejercicio, para bañarse un rato en la piscina, para correr en una máquina. Y usted tiene que tener una identificación. De lo contrario, dice: ¿y quién es usted? ¿Usted contribuye en algo a esta asociación? Dice: no. Entonces tenga la bondad de salir, por favor. Y póngase a alegar y le llaman a la policía. Y te sale en vergüenza de ahí en lo normal de la vida. Aquí cada uno de los que estamos aquí tenemos esa conciencia. Esto es un recordatorio nada más en esta mañana. Esta obra tiene que seguir adelante. Esta obra tiene que tener aulas para los niños.
Esta obra tiene que tener Biblias para repartir. Esta obra tiene que tener gente que se pueda mandar al exterior con Biblias en la mano y con un bocado de pan al hambriento. Esta obra tiene que tener ofrendas para mandar a una mujer que se está muriendo y necesita que sea intervenida por la medicina. Tiene que haber una ofrenda para ayudarla. Esta obra tiene que tener cargamentos de comida para llevar a los hogares donde no hay que comer porque el cheque de la semana no alcanzó. Tiene que haber alguien que pueda llegar a la cama del moribundo que tiene cáncer y tiene ya límite de vida y le dé una palabra de esperanza. Alguien que tenga el tiempo para hacerlo, porque hay una iglesia que contribuye a ese bien y que esa persona sea aliviada con aquellas palabras y sea librada del infierno. Tiene que haberlo. Ahora pasa el apóstol. Estamos en el verso 7. Vamos al 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Aleluya. Vamos para allá entonces. ¿Qué dice la ley? Usted sabe lo que es trillar. Se lo voy a decir. Trillar tiene que ver con esas semillas que se separan del cartucho, de la envoltura que traen, de la paja que las envuelve. Los cereales, el trigo, tiene que ser trillado. Significa separar la semilla limpia de la paja, de la envoltura que tiene. Eso a veces se hacía con bueyes. Hasta se inventaron máquinas para trillar, para moler todo eso y que el grano limpio quedara y la paja quedara a un lado. Pero el buey, el animal que hacía eso, no se le podía amarrar la boca, porque de vez en cuando él daba su jalada. El Señor dijo a Israel: cuando tomes bueyes para que trillen, no les amarres la boca. No se las amarres. Déjalo que de vez en cuando dé su tirada a él y agarre. Y Pablo lo toma, dice: hermanos de Corinto, tienen que comprender esto ustedes, el poder que hay en dar. Porque los corintios eran medio raros. Los corintios era esta clase de gente, al ser griegos, era esta clase de gente que creían que lo material no importa. Como hay gente que dice en el espejo: tan feo que me veo este estuche tan horrible, gracias a Dios que el Señor me va a dar uno. Pero ¿sabe qué? Le va a dar el mismo. Claro, no así de arrugadito como usted lo lleva. Yo me imagino que le va a dar una estiradita al Señor. Pero el rostro de mi Padre, yo tengo que verlo como es. El rostro de mi hermano que está aquí, yo tengo que verlo como él es. Que no me vayan a presentar un rubio de ojos verdes. El rostro de cada uno, de mi esposa, de todos los que están aquí, de mis hermanos, yo quiero verlo a él. No quiero ver un pelo amarillo allá en el cielo. Ahora, claro, el Señor le va a dar su retocadita. Lo más grande en el cuerpo es que lo va a convertir, siendo mortal, en un cuerpo inmortal. Alguien dirá: yo nací demasiado pequeño, a mí se me hace que sea una estirada, me decía, le voy a hacer de 7 pies de estatura. ¿Sabe qué pienso aquí en opiniones personales? Yo pienso que a usted lo van a dejar igual. Porque es que así es que usted es bonito. Porque se hechura de las manos de Dios. Porque Dios se deleitó el día que lo formó en el vientre de su madre. Porque usted es creación de Dios. Y los griegos decían: lo material no importa. Y llegaron a corromperse esta gente. Y Pablo tuvo que reprenderlos. Le dijo: mis hermanos, ¿cómo que no importa lo que les pasa a ustedes? Y corrige. Y aquí hoy dice: yo quiero que ustedes sepan que yo tengo conciencia del poder de los diezmos y la ofrenda. Se lo voy a exponer bien claro. Como hombre les voy a hablar. Vean, ¿qué soldado va a la guerra si no hay quien lo sostiene? ¿Quién planta viñas, la agricultura? ¿Quién trabaja el campo y no come de su fruto? Tiene que subsistir a través de ese fruto para poder continuar trabajando. La fe verdadera tiene que recibir bienes materiales. Hay que ofrendar, hay que diezmar para poder continuar. Este lugar tiene que cerrarse y ser convertido en un negocio. Si no lo sostiene el pueblo de Dios. Hay gente orando por millonarios. Ojalá se convirtiera en un millonario.
Y en secretito le dicen a los hermanos, jugate la lotería. Tal vez le pegamos al gordo. No se vale la lotería. No jueguen lotería. No lo hagan. Si se le va el número en el canasto de la ofrenda, nosotros lo vamos a detectar. Porque todos esos lugares han contribuido a la perdición y al desmantelamiento de hogares y al vicio de muchas personas. Y con nosotros sostenerlos, contribuimos a que esas instituciones se mantengan de pie. No vayan al casino, a las máquinas, a ver cuánto sacan. No lo hagan. Eso es anticristiano. Haciendo eso, contribuyen ustedes a esas instituciones que han abandonado hogares y niños han sido destruidos. Y nosotros contribuimos al mantenimiento de esos lugares. No lo hagamos. Hermano, ¿y qué hago entonces? De mi trabajo. De lo que usted tiene, de lo que Dios le dio. Yo no quiero que venga un millonario aquí. Mire, si alguien me aparece un día con una ofrenda de 3 millones, yo tengo que detenerme, no se los toco. De verdad se lo digo. De 1 millón, de 500,000 dólares, yo tengo que detenerme. Ah, no, hermano, tómelo por la fe. Yo puedo parar en la cárcel junto con él. Yo he pastoreado un pueblo no emocionalista, que tiene emociones, pero que no vive por emociones, sino por convicciones. Es usted. Pablo dijo, mis hermanos, nosotros somos colaboradores en el avance del evangelio. Hermano, con lo que yo puedo, con lo que usted pueda, de acuerdo a su fuerza. La viuda que Jesús vio en el templo lo entregó todo. Todo. Los que lo hicieron con fe, lo hicieron con delicadeza, con pasión. Hagámoslo nosotros así. Sigamos así. Si usted paró su diezmo, como dijo alguien, paré de diezmar porque ya no me gusta cómo está la iglesia. Entonces vamos a hablarle como hombre. ¿Y qué hace usted robando calefacción y aire acondicionado en el verano? No le gusta, pero usted está robando, ¿verdad? Bien calientito que está aquí. Lo vamos a dejar allá en el parqueo para que le salga más barato. Hablando como hombre, como humano. ¿No es eso cierto? La gente no me gusta, pero bien que cantan en el templo y levantan las manos y adoran al Señor, pero dice no me gusta la iglesia. Ah, sí. Vamos a sostener la obra de Dios. No pongas bozal al buey que trilla. Dijo Pablo a los corintios, hermanos míos, ¿creen ustedes que Dios lo dijo por los bueyes? Y claro que lo dijo por los bueyes. Pablo dice ahí que no, porque no ese es el punto que quiere presentar. Claro que lo dijo por los bueyes. Él tiene cuidado de cada animalito, de cada flor que crece en el campo. Pero Pablo en su aplicación dice, no lo dijo por los bueyes, lo dijo por nosotros. Porque él quiere enfocarse en eso, la importancia que hay en que la fe sea sostenida. Así que ya fue a la escritura. Primero hablemos de lo que es común, de lo que es normal. ¿Acaso no hay que contribuir en un club? ¿Acaso en la vida no hay que pagar impuestos? Eso es común y normal. Ahora vamos a la fe entonces, vamos a la escritura. Y citó, no pongas bozal al buey que trilla. Citó Deuteronomio capítulo 25 y verso 4. Pero se va a ir más lejos todavía. Vamos al verso 13 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Dice el verso 13 comenzando con una pregunta. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está profundizando en la escritura. Ahora vamos a la escritura. Dice, ¿acaso Israel no tiene sacerdotes? ¿Acaso no hay toda una tribu, una multitud que hay que mantener de ministros? El templo, había que proveer aceite para el alumbrado del templo. Había que proveer para la limpieza del templo. Había que proveer para los materiales de culto en el templo. Y dice, ¿no saben ustedes? Vamos a la escritura, a la palabra escrita, que los que en el altar sirven, del altar comen. Vean los sacerdotes de Israel y quiero mencionar de forma rápida 5 sacrificios que Israel celebraba en su culto, sacrificios principales. Primero,
el sacrificio del holocausto. El holocausto consistía en fuego encendido y que casi todo el animal era quemado. De estos 5 sacrificios, siempre el sacerdote conseguía algo. Y lo que le quedaba del holocausto al sacerdote era la piel. Esa piel él la negociaba, la vendía y sacaba su dinerito. La fe hay que sostenerla. La gente dice, el pastor come muy bien. Pero es que el pastor debe comer bien. Dice, el pastor tiene casa. Ay, ¿usted quiere que el pastor viva en la calle? Ah, pero ¿qué carro tiene el pastor? Dice, pero usted quiere ver al pastor de mecánico también. ¿Usted sabe las millas que un pastor tiene que correr semanalmente? El trabajo que hay que hacer. Dice, pero el pastor, dice, pero ser pastor sí que es bueno. Le dejo mi puesto. Y en la aplicación, la fe hay que sostenerla. Eso es bíblico, bíblico. Conseguía algo siempre el ministro para poder seguir anunciando la fe. Ahora, la ofrenda por el pecado, aquí conseguía una buena porción de carne. La ofrenda por la transgresión también. La ofrenda de comida, cuando traían harina, aceites, el sacerdote se quedaba con una buena parte. La ofrenda de paz, en esto conseguía hasta el que ofrendó. O sea, una parte él, otra para el sacerdote y otra se quemaba en el altar. Además de todos estos sacrificios importantes, habían primicias. Los primeros frutos de las cosechas eran traídos al templo para el servicio de la obra de Dios. Lo primero es que a Dios se le da lo mejor, esa es la enseñanza. A veces la gente quiere regalar y dicen, hermanos, vamos a hacer una colecta. Busquen en el closet todos esos zapatos que ya no sirven. Oiga lo que regalamos. Dicen, lo que a usted ya no le sirve. Pero eso no es un regalo de amor. Un regalo de amor es cuando tuve que desprenderme de algo útil o tuve que trabajar para conseguirlo, para poder darlo. Un regalo así lo da cualquiera. Cualquiera toma entonces para vaciar los almacenes que tienen y dice, ahora sí quedó limpia mi casa, bonita, se mira, saqué todas esas cosas. Sacó el basurero. Ay, pero este vestido que me gusta tanto, ese par de zapatos que una vez me lo he puesto, ¿sería usted capaz de quitárselos y dárselos a la hermana? Que cada vez que usted los vea diga, tan bonitos mis zapatos. Así es, dar con amor. A Dios se da con amor. No se saca el dinero y se cuenta y dice, bueno, esto es lo del Señor, todo esto es mío. Eso no es suyo, es del Señor. Para mí el diezmo era más que el diezmo. Era una enseñanza de que a Dios hay que darle. Esa es la enseñanza. Entonces aquí tenemos que todo lo primero se traía para Israel. Luego había otro tipo de ofrenda de los frutos más selectos. Lo mejor se traía al templo. Lo mejor. Había que dar también el diezmo para los levitas. Y del diezmo vivían todos los levitas. Y del diezmo de los diezmos se sostenía los sacerdotes también. El diezmo de los diezmos que recibían de los levitas. Hermanos, aquí podemos enumerar. Ahora, Pablo dice, verso 14, como último texto. Así también ordenó el Señor. Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está citando? Siendo que muchos escritos todavía no estaban. Quizás a las palabras que Jesús habló, que están corriendo de boca en boca. Jesús dijo en Mateo 10:10, cuando envió a los 12 a predicar, el obrero es digno de su alimento. Cuando envió a los 70, dijo, el obrero es digno de su salario. La iglesia tiene que subsistir. Nuestra fe no puede morir en nosotros. El día que nosotros muramos, tenemos que dejar una herencia
a los que vienen después de nosotros. Los jóvenes que están aquí, que han comenzado a trabajar, diezmen y ofrenden. Eso es fe. Eso es amar a Dios. Eso es convicción. Eso es valorar lo que he predicado, lo que he recibido. ¿Qué puedo dar a cambio de lo que he recibido? ¿Qué puedo yo dar? Muchos de ustedes y yo no estuviéramos aquí. Quizás estuviéramos en una prisión cumpliendo una sentencia muy alta. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, quizás estuvieran muertos con una lápida en un bulto de tierra. Porque el pecado nos llevaba a eso. Y tal vez en un lugar de tormento, nuestra vida en el mismo infierno. ¿Cómo pagar lo que Dios ha hecho con nosotros? Lo que pasa es que no tenemos visión del mundo espiritual y no podemos lo que pudo haber pasado. Veamos más allá del presente. Veamos la juventud que está aquí. Veamos sus rostros que empiezan a caminar por la vida. Nosotros somos gente adulta que hemos conocido esa fe. Vamos a enseñarles. No le diga, hijo, mi hijo, guarda tu dinero, no lo entregues, mejor comprate tal cosa. No, dígale, entrégalo. Entrégalo. Eso es mejor que cualquier juego moderno que acaba de salir de esos videojuegos modernos. Eso es mejor. Hazlo para Dios. Hazlo. Samuel fue llevado al templo pequeñito por su madre Ana y lo dejó allí. Allí se le enseñó a ponerle aceite a las lámparas, a limpiar en el santuario. Y en una noche de aquellas, en una madrugada, oyó la voz del Señor. Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó a las 4, 3:30 de la mañana, de acuerdo a lo que está sucediendo, parece que ese horario era. Y fue donde Elí, el viejo sacerdote que estaba durmiendo, y lo despertó, le dijo, mi Señor, me llamaste. Dijo Samuel, yo no te llamé. Ve y acuéstate. Va otra vez y otra vez. Y lo mismo. Y en una le dice Elí, ya sé lo que está pasando. Que Dios te está hablando. Que un día nuestra juventud que está aquí, Dios le hable. Pero porque nosotros hemos hecho provisión de un recurso como lo es este lugar. Que a través de una alabanza veamos a nuestros jóvenes, nuestros niños, con las manos en alto llorando delante de Dios, porque nosotros hemos sido responsables. Si no les enseñamos a ellos a ser responsables en la fe en cuanto a dar, este lugar se les va a caer. No se va a poder producir literatura. Materiales de escuela bíblica no se van a poder comprar. No se va a poder comprar equipo de sonido. Este va a ser un lugar frío, sin calentamiento, caluroso en el verano. Hay que proveer. Hay que proveer. Su ofrenda, si usted no lo sabe, su ofrenda ha salvado vidas en otros países. Hemos mandado ofrendas a personas moribundas en países de Centroamérica para pagarle a los hospitales para que puedan salvar a esas personas. Lo ha hecho su bolsillo, su fe. Yo no sabía que hasta allá ha llegado. Usted no sabe lo que ha hecho, lo que usted ha contribuido, el poder que tiene y el poder que tendrá. Esto no es para nadie, esto no es para la fe. Este edificio no está a nombre del pastor. Ninguna propiedad de la iglesia está a nombre del pastor. Ninguna cuenta bancaria está a nombre del pastor. Esto es la iglesia, es la fe, para el avance de la fe. Nosotros diezmemos y ofrendemos como humanos corrientes, en la lógica, en la razón. Decimos, caramba, pero si yo, tan sabrosa que está la silla, no es sabrosa la silla donde está en esta mañana, ¿verdad que hasta se siente abrazadito? Vamos a comprar una que de una vez quede usted abrazadito en la silla. Los servicios sanitarios, los baños, hay que darles mantenimiento. Como humanos hablando, sería gran irresponsabilidad no contribuir a un lugar que nos abriga, hablando puramente como humanos. Como hombre hablo, dijo Pablo, pero ahora voy a citar la escritura. La fe hay que sostenerla. No había templo en toda la época como el templo de los judíos. No había. Cuando le dijeron a Jesús, ¿te has fijado el templo que tenemos? Es que no había. Toda la economía judía se concentraba en aquel templo, la fe de Israel. Por eso cuando el Señor dijo, una de las cosas que lo llevaron al Calvario fue,
Este templo, dijo, lo derribo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Los judíos apretaron los dientes. El templo, mi fe, lo que es la gloria de Israel, lo que testifica al mundo que Israel no tiene dioses, que es un solo Dios el que hay en Israel. El centro de adoración de los judíos, cuando iban al templo iban cantando. Bien dijo David, ahora me acuerdo, dijo David, cuando yo con la multitud los conducía hasta la casa de Dios. No pueden quitarme mi fe, pueden quitar mi casa, pueden quitar mi carro si quieren, déjenme a pie, que me corran del trabajo que tengo, pero mi fe que abarca los recursos. Puede haber una basura en mi casa, se puede manchar la alfombra de mi casa, pero que no se manche la alfombra del lugar, que es un recurso para yo predicar mi fe. Donde he visto personas llorar, donde he visto niños saltar, donde hay maestros de escuela bíblica impartiendo clases, donde hay hogares restaurados, donde ha habido personas libradas del infierno. Eso no se puede tener en poco. Mi fe no puede ser vendida. Jóvenes, eso vale la pena. Un día oirán ustedes la voz del Señor con su nombre, llamándolos para una obra. ¿Sabe qué? Yo tengo 18 años pastoreando, 30 años como evangélico, 47 años de edad. No quiero ninguna cosa, hablando como hombre, si el pastorado fuera una profesión, un empleo, que no lo es, pero vamos a hablar como humanos, es un llamamiento. Pero si esto fuera un trabajo, yo no quiero ningún otro trabajo que el que me tocó. Si yo me muero mañana, habrá sido mi deleite predicar esta Biblia desde que yo tenía 17 años. La juventud que yo he visto llorar. Los jóvenes compañeros míos de esa época que hoy están pastoreando, no hay otro deleite. Si hubiera que jurar aquí por esta Biblia, se lo juro, yo no lo cambiaría. Ni por una no sé, una carrera brillante tal vez en cualquier área, no la cambiaría por lo que me tocó. Gracias a todos ustedes por su cariño, por su fe, por su espíritu, por su fuerza, por el ánimo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Alcanzaremos muchas cosas, no para glorificarnos, para que el evangelio siga creciendo. Porque no hay infierno más terrible que no tener a Jesucristo en el corazón. No lo hay. No lo hay. Un día ustedes que están aquí, 17 años, 15 años, 20 años, se van a acordar. Van a oír la voz del Señor. No le vayan a decir que no. A Jeremías le dijo, antes que nacieras te escogí. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, pero yo no sé hablar, yo soy un niño. Dijo, no digas así, porque todo lo que yo te diga, lo dirás tú. Y a donde yo te envíe, irás tú. Ezequiel dijo, estaba yo en Babilonia junto a los cautivos, cuando en las orillas del río, la mano de Jehová el Señor vino sobre mí. ¿Cómo necesitamos que sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, adolescentes, venga la mano del Señor con poder? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Proveyendo nosotros los recursos. No detenga su diezmo y su ofrenda. No lo haga porque usted se cerró las puertas. Dios dijo, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos. Tampoco creo en los falsos predicadores que dicen, entrega 500 hoy y se aprovechan de la emoción del pueblo y Dios te dará 5,000. Una mansión, dice el Señor. Apague el televisor. Apáguelo. No creo en eso. Creo en que el fruto de lo que damos se recibe con una paz incomparable y una satisfacción y una convicción profunda de lo que es la fe.
Claro, Dios cuidará de mí, del pan que me como y de la cama donde duermo. Lo cuidará porque Él lo prometió. Pero Dios velará por nosotros. Mis amados hermanos, gracias por su atención. Si son tan amables, estemos de pie en esta tarde. Démosle el aplauso al Señor. Cerremos nuestros ojos solamente unos 2 minutos.